Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 21, versos 28 al 32. Parábola de los dos hijos. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y se fue. Luego, el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, Señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos, porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron, pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. En esta parábola, Jesús reprocha la hipocresía de los líderes religiosos y de todo aquel que hace caso omiso a los mandatos de Dios. Esta parábola presenta a 2 hijos del mismo Padre, con favores y beneficios por igual. A los 2 se les dio la misma orden, pero existe una gran diferencia de caracteres entre ellos, demostrando uno ser mejor que lo que prometió y otro que prometió más de lo que no pudo cumplir. Por la gracia de Dios somos llamados a servir a Dios, y esto debe ir junto a la obediencia. Que cuando nuestro Padre Celestial nos diga: Hijo, ven a trabajar hoy, nosotros digamos: sí, Señor, lo haré. Recordemos que es Dios nuestro Padre que nos da un mandato y nosotros como hijos debemos obedecer, y que nuestro Padre se complazca con un hijo que le sirva con fidelidad. La respuesta del primer hijo fue grosero. Dio una negativa a la primera y no quiso obedecer a la orden de su padre, pero a la final se arrepiente y va. Así existen muchos hijos que caen en los apegos de las vanidades de este mundo. No están dispuestos a dejar su comodidad, afanados por su interés. Se olvidan de lo que su Padre Celestial les manda a través de su palabra. Pero en ellos nace un arrepentimiento genuino. Cambian de mentalidad y deciden estar dispuestos a obedecer a los mandatos de Dios, y llegan a ser dignos delante del Señor. La respuesta del segundo hijo parece ser la mejor y la más sincera. Sí, Señor, voy, profesando honra y obediencia, siendo la hipocresía su característica, ya que nunca iba a cumplir lo que estaba hablando. De labios honraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Al ver estos 2 casos, vemos que los 2 habían pecado. El uno fue grosero y malcriado, y el otro falso. Pero la diferencia estaba en el arrepentimiento del primero, y que al final hizo la voluntad del Padre. Por eso es que nuestras palabras deben estar siempre respaldadas por las acciones que uno haga. Los publicanos eran cargos políticos creados por los romanos para ayudar a recaudar impuestos en las provincias. A estos recaudadores se los despreciaban debido a las excesivas ganancias ilícitas que ponían en los impuestos, y se los ubicaban en la misma categoría de las prostitutas. Al decir cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre, Jesús obliga a estos religiosos a testificar en contra de ellos mismos.
a reconocer que ellos eran los hijos que decían honrar a Dios y que siempre decían, sí Señor, vamos, pero sus hechos eran todo lo contrario a la voluntad de Dios. Juan vino a declarar la justicia de Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Juan predicaba y practicaba la justicia de Dios, pero estos religiosos nunca creyeron en él. Como las prostitutas y los recolectores de impuestos, llegaron a la salvación y entrarían al reino de Dios antes que los hipócritas religiosos. Y entrarían al reino de Dios antes que los hipócritas religiosos. Esto enfadó mucho a estos religiosos, porque se creían que ellos ya tenían ganado el cielo por sus falsas doctrinas. Los publicanos y las rameras eran como el primer hijo de la parábola. Se esperaban poco de ellos, pero terminaron convirtiéndose en verdaderos hijos de Dios por su sincero arrepentimiento y reconocieron la verdad del Evangelio. Pero los sacerdotes, escribas y fariseos eran como el segundo hijo, que dio buenas palabras, pero no dieron frutos. Su orgullo, codicia y envidia no les permitió seguir el camino de la justicia de Dios, sino que se perdieron por la incredulidad y dureza de sus corazones. Dios nos ha dado libre albedrío para escoger y decirle sí al Señor o no. Hay personas que le dicen sí, pero sus acciones terminan diciéndoles que no. Y otras llevan una vida no agradable a Dios, pero cuando son llamados y abren sus corazones sinceramente, terminan diciéndoles al Señor sí. Jesús desea cambiar nuestros corazones para que podamos respetar su voluntad y hacerla. Él nos ofrece paz, gozo, felicidad y una vida eterna en su reino. El Señor siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos para alcanzar misericordia, pero debemos aprovechar el tiempo de hoy para ir a su viña, recoger el fruto de salvación por el amor a Cristo y para nuestra valiosa salvación. El humilde acepta la predicación y se convierte, pero el orgulloso sigue creyendo su propia voluntad y se pierde. Recuerda, la grandeza en el reino de los cielos se basa en la obediencia hacia Dios y el amor hacia los demás. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, te pedimos humildemente que nos ayudes a ser obedientes ante ti, que no seamos como estos hijos de la parábola. Uno dijo, sí, Padre, yo iré, pero al final no fue. Ayúdanos, Señor, en todo momento a obedecerte, que nuestros caminos siempre sean agradables ante ti. Ayúdanos, Señor, a no ser personas tan superficiales e hipócritas que tomemos muy en poco obedecerte en nuestra vida. No queremos ser así. Queremos atender a tu llamado. Queremos seguirte en todo lo que tú deseas para nuestra vida, para que de esa manera tengamos ese corazón agradable ante ti. Hoy, Señor y Dios mío, que comprendemos esta palabra, te pedimos humildemente que nos des la disposición, ese deseo ferviente de que nuestra vida haga tu voluntad en todos nuestros caminos. Te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos y hermanas que reflexionan conmigo en este mensaje. Haz que tu bendición nos acompañe a cada uno. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.